Bueno, es nuevamente un placer estar con ustedes, papás, mamás, representantes de mis pacientitos. También saludo a todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Milagro Sánchez, soy médico pediatra, ya 25 años en ejercicio de la profesión y desde hace 15 años trabajando em, con esta técnica de las células madres autólogas y bueno, prestando mi apoyo para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que lo requieran. Hoy, en este ciclo de charlas, vamos a hablar de lo que son los trasplantes de las células madres y cuándo son necesarios los refuerzos. Cuando me refiero a refuerzo, es aquel trasplante de células madre que se coloca posterior a los trasplantes básicos. Es decir, 3 o 5 trasplantes básicos, dependiendo del compromiso que tengan nuestros pacientes o nuestros niños. Lo primero que hay que comprender es que cómo se reparan normalmente los tejidos de forma biológica. Vamos a hablar un poquito antes de esto, ¿verdad? Resulta que la reparación de los tejidos puede pasar por una etapa que lo llamamos reparación o regeneración o una etapa de cicatrización. Realmente cuando ocurre la regeneración es porque ocurre una multiplicación de células capaces de localizarse en el sitio donde estaban las células que se lesionaron y regresar a, a la funcionalidad de ese tejido. Por eso aquí hablamos de una proliferación celular, ¿verdad? Hay órganos de por sí que tienen mayor capacidad de regenerarse de forma natural, como es el hígado. Hasta hace poco se pensaba que el sistema nervioso central no tenía ninguna capacidad de regenerarse. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que existe un banco de células madres a nivel del hipocampo en el cerebro y que cuando en situación de esas células madres se pueden multiplicar e ir a mejorar eh, tejidos que están intracerebrales. Pero en lo que baja todos esos estímulos de emergencia, ese banco se vuelve a dormir. Estos tejidos se pueden reparar de manera estable o permanente, ¿verdad? En muchos casos, pero existen momentos en que el tejido no logra regenerarse y es ahí donde ocurre el proceso de cicatrización. La cicatrización pasa por el depósito, como aquí lo dice en el segundo renglón, de tejido conectivo. El tejido conectivo es esa fibrosis que se forma como para rellenar los espacios donde no pueden entrar células funcionales, donde no existen esas células. Es el tejido que ha sido agredido, pero como no tiene posibilidad de repararse, se llena de esa fibrosis. Fibrosis que a nivel cerebral es muy dañina porque nos está interrumpiendo la posibilidad de que se conecten las células nerviosas o neuronas, ¿verdad? Em, Aquí les traigo una foto. A ver. De lo que puede ser la cicatrización. Fíjense que aquí arriba está una herida de piel, ¿verdad? Una herida de piel que se abrió la piel, pero las células no pudieron completar esa reparación. Entonces se forma, como vemos aquí abajo, un tipo de tejido que no es funcional. Aquí me están mostrando el bracito de un bebé y aquí me están mostrando el dorso del pie. Este tejido
como necrótico que está aquí, no es funcional. ¿Qué significa esto? El pie tiene la función de hacer dorsiflexión, pero cuando aparece este tipo de tejido, ya ese movimiento de flexión y extensión no se puede realizar. Esta fotografía la traigo para que podamos inferir qué es lo que pasa dentro del cerebro. Igualito, todos los tejidos tienden a hacer ese tipo de reparaciones o de cicatrización si no logran cómo repararse. Entonces, hay que entender que la cicatrización, sin que regrese, no me va a permitir la funcionalidad. Si algo se cicatriza, se llena de fibrosis, no va a ser funcional. Si este concepto lo traspolamos a lo que ocurre en el cerebro, resulta que la función del cerebro es la integración de todos los estímulos que percibe el ser humano que lo rodea y es la interpretación de él. Entonces, si nosotros tenemos fibrosis en esas conexiones nerviosas, no vamos a poder interpretar las sensaciones que nos llegan del medio externo. Los ojos pueden estar muy bien, los oídos pueden estar muy bien, el tacto puede estar muy bien, pero lo que nosotros interpretamos aquí arriba no se va a lograr. No vamos a lograr coordinar ese conjunto de sensaciones ni interpretarlas. Es lo que le pasa a nuestros niños que tienen autismo, ya que esa corteza cerebral está inflamada y en muchos casos hay también esas cicatrices o fibrosis. Entonces hay que entender que cuando algo se inflama y no logra repararse, se va a fibrosar, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente la reparación? Para entender un poquito más el concepto de reparación, les traigo esta foto sencillamente de una herida en la piel. ¿Por qué en la piel? Porque es muy visible. Todos en algún momento nos hemos caído, nuestros niños se han caído y han tenido lo que llamamos una raspadura, ¿verdad? O escoriación. Se raspa todo el tejido superficial. Fíjense que lo primero que ocurre es que migran a la piel por los pequeños vasos sanguíneos que están ahí, sustancias que las vemos como sangre, pero realmente ahí hay muchas otras células de la línea blanca que vienen como a defender que esa herida no penetre en bacterias. Si ahí penetran bacterias, esas células eh, o esos leucocitos van a hacer que comenzar una batalla y es donde aparece el pus, se infecta. Entonces, no, ay, se me infectó la herida. Se me infectó porque la primera defensa es que haya una extravasación, una salida de una sustancia que cubre la herida. Aquí la vemos rojiza, ¿verdad? Fíjense que la herida fue en este sitio. Y a través de los vasos sanguíneos empiezan a llegar muchas células, pero sobre todo del sistema de los polimorfonucleares, que son células blancas o leucocitos. Al pasar los días, unas 24, 48 horas, mire cómo se va poniendo esa herida. No solamente está el enrojecimiento, sino que llama mucho la atención el reborde que se forma alrededor de esa herida. Es como una banda oscura. Y es que la piel que quedó alrededor de la herida también se involucra en el proceso de reparación. Entonces miren la coloración cómo cambia, no en la herida, sino en la zona adyacente. Cuando pasa
otras 48 horas más, empieza a cambiar y pareciera que hay una sustancia más bien como de aspecto lechoso que va saliendo de esa herida hasta que aparece como un sustrato. Este sustrato nada más no es más que una malla que se hace en la base donde se perdió la piel o las células para que sirva de base a la nueva capa celular que se debe formar. Pero mire qué interesante cómo el reborde alrededor de la herida está, hay un proceso también activo que se está realizando. Ya a la semana y media, podemos ver cómo la herida ha mejorado, ha aparecido piel nueva, una piel que la vemos sonrosada, rosadita. Esa piel todavía no ha madurado, porque madurar significa para esa piel que esas células que están ahí nuevas pasen por un proceso evolutivo, maduren y se mueran y formen la capa córnea. Pero fíjense que ya el halo que estaba alrededor desapareció y ya tenemos un tejido nuevo. Aquí lo que ocurrió fue una reparación de la piel sin hacerle nada. Eso fue una reparación biológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la piel hay una base de células madre capaces de hacer eso. Si se desprende el fondo, las que se van a activar son las que están alrededor. Por eso es que vemos que hay una activación del halo que rodea la herida. Entonces, es muy importante entender que reparar desde el punto de vista biológico implica inflamación, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta lámina. Y las crisis reparativas siempre van a involucrar el tejido sano circundante de la lesión. Es decir, este halo que veíamos aquí es lo que podemos llamar que molestaba o dolía porque había ahí una crisis reparativa. Es decir, la piel se estaba sanando utilizando como base la zona que le rodea. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahorita a entender esto, extrapolarlo a lo que ocurre en las lesiones en el trastorno del espectro autista. Lo primero que, bueno, vamos a ver aquí es una lámina con la corteza cerebral, donde tenemos lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal y el cerebelo. Fíjense que cuando tenemos el trastorno del espectro autista, ya se sabe que a través de los vasos sanguíneos que irrigan la corteza cerebral, por una información genética inadecuada que tienen nuestros niños, ya hemos hablado de eso en otra charla, hay unas mutaciones, hacen que el sistema inmune reconozca como extraña ciertas áreas del cerebro y empiecen a inflamarlas. Pero, ¿cómo la inflama? Porque empiezan a llegar al cerebro estas células blancas. En este caso la estoy representando con estas litas que son macrófagos, pero pueden llegar también linfocitos, linfocitos T, macrófagos, a inflamar. Cada vez que nosotros le ofrecemos a nuestros niños alimentos alérgicos o alergógenos, lo que estamos haciendo es estimulando más ese sistema inmune y que la inflamación se vaya potenciando, sea cada vez mayor y afecta cada vez más la corteza cerebral. Entonces, el efecto sobre ella lo estamos representando aquí por esos halos amarillos que aparecen. Estos halos amarillos sería la inflamación. Entonces, en este caso, estamos viendo un lóbulo frontal con mucha inflamación. Cuando esa inflamación se mantiene en el tiempo, aparecen lo que hablamos
la fibrosis. ¿Por qué? Porque no hay capacidad en ese momento de regenerarse ese tejido y se ha lesionado tanto que se fibrosa. Es como un callo que apareciera ahí. El callo o fibrosis lo estamos representando con esta figura estrellada. Igual ocurre en otras zonas. Si nada más tenemos, por ejemplo, esta zona muy inflamada o fibrosada, vamos a tener un pacientito que lo más seguro es que puede tener impulsividad en sus actos, puede agredirnos sin darse cuenta, puede golpearse contra las cosas porque no está pensando lo que está haciendo, puede exponerse a peligro. Si está también en esa zona, puede tener falta de empatía, es decir, no entiende el dolor de otros, no le importa, no lo ve, no se está dando cuenta porque está desconectado. Esa zona del cerebro integra lo que percibimos alrededor y puede hacernos entender o ser empáticos con otros. Pero esa zona, si esa zona hay afectación, probablemente nuestro bebé no se va a dar cuenta, así seamos su mamá o su papá, que nos estamos yendo de ese sitio. No todos los niños tienen esto, porque es que depende en qué zona del cerebro esté la inflamación y la fibrosis. También puede ser que no obedezca órdenes, aunque pensemos que entiende, no las está obedeciendo, pero es que no logra comprender lo que nosotros queremos, no logra integrarlo. Si las zonas del cerebro que están inflamadas son otras, por ejemplo, en este caso, el lóbulo temporal, lo más seguro es que nuestros niños no toleren ciertos sonidos. Y eso lo vemos cuando hay niños que se tratan de aislar y se tapan los oídos ante ciertos estímulos. Sin embargo, puede ser que sean niños que griten porque no se están percibiendo el volumen de su voz. Ellos no se escuchan, no tienen la capacidad de entenderse, aunque su oído esté normal. Vuelvo a repetir, en el cerebro lo que hacemos es comprender los estímulos. Hay una comprensión que está obstruida en nuestros bebés por estas lesiones. Si el que está más comprometido es el lóbulo parietal, como allí es como el centro de la motricidad, de los movimientos voluntarios del cuerpo, puede ser que nuestro niño sea muy hiperactivo, pero un movimiento que no tiene objetivo alguno. Corren hacia todos los lados, se pueden golpear, es una hiperactividad mezclada con impulsividad. Pero también pueden tener hipotonía o incoordinación de los movimientos. Esto generalmente está relacionado tanto con el lóbulo parietal como con el cerebelo. Entonces, ¿qué pasa en nuestros bebés cuando ponemos los trasplantes de células madre? Lo primero que hay que entender es que cuando ya hemos extraído las células madres del organismo de nuestros bebés en el quirófano, las hemos limpiado, las hemos preparado y activado para que puedan hacer su función dentro del cuerpo, y son pasadas por una vena que se toma en un bracito del bebé, y estas células se preparan en una bolsa estéril. Aquí tenemos una imagen que nos demuestra cómo se pasan a la vena. Hay que entender que estas células madres del propio bebé se encontraban dentro de un espacio que no tenían la posibilidad de llegar a su vena. Estaban en un espacio como resguardadas, porque realmente las células madre es la potencialidad que tenemos todos los seres humanos de repararnos, pero ellas están introducidas en unos espacios especiales que no tienen conexión directa con nuestras venas ni arterias. Entonces, tenemos que meternos ahí para sacarlas, limpiarlas, estimularlas y ponerlas por vía endovenosa para que ellas puedan llegar a todos los tejidos. ¿Y por qué están ahí tan resguardadas? Porque normalmente todos los seres humanos tenemos 1% nada más de ellas circundante.
ese 1% es lo que permite la médula ósea que salga normalmente. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, ese porcentaje aumenta exponencialmente. Y es como si mandáramos muchos soldados a las venas, a las arterias del cuerpo, a hacer el mismo trabajo, para que se logre la reparación. Pero lo más interesante de entender es que las células madres, al entrar en esta vena, no van a actuar ellas solas. Ellas tienen varios mecanismos de acción. Uno de ellos, y allá se sabe que es el más importante, es que ellas trabajan como glándulas secretando sustancias bioquímicas. Esas sustancias bioquímicas son capaces de viajar por la sangre a los tejidos y es como que dirigieran todas estas células que ustedes están viendo aquí. Ellas son capaces de dar una orden a ellas para que todas se orienten a regenerar el tejido. Entonces, hoy en día se sabe que las células madres son verdaderos directores de orquesta. Es algo increíble cómo ellas pueden lograr en conjunto la reparación. Por eso es que vimos todos esos cambios que se veían en la piel. Pero es que cada uno de nuestros tejidos, cuando se está reparando, ocurre un proceso similar. Pero ellos nada más no actúan por esa sustancia que secretan. También se sabe que muchas de ellas son capaces de reemplazar las células dañadas y transformarse en otras que se requieren. Tienen capacidad de cambiarse a ellas. Y otras estimulan los bancos de células madres que están allí. Por ejemplo, cuando las células madres quieren regenerar el tejido nervioso, ellas envían esas sustancias de las que le hablé ahorita al principio, que atraviesa la barrera hematoencefálica donde no pueden atravesar células y llegan al banco de células madres que está en la base del cerebro. Y el cerebro se empieza a reparar a sí mismo desde adentro por ese estímulo. Por eso, nunca es necesario colocarlas en la columna, en la médula espinal o intratecal, jamás. Esas son zonas que nunca se deben tocar. Nosotros hemos tenido excelentes experiencias con nuestros niños durante años. Llevamos 15 años haciendo este procedimiento, cada vez tratando de mejorar la técnica, ¿verdad? Y nunca hemos tenido que colocarlas dentro de la médula para que lleguen al cerebro. No es necesario. El que piense que esto se debe hacer así es porque no conocen todas las maravillosas propiedades que tienen las células madre. Entonces, ¿cómo ocurre la reparación de esa corteza cerebral cuando ponemos el primer trasplante de células madre? Bueno, fíjense que aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos que por vía endovenosa colocamos las células madres y por ella también estaban llegando los linfocitos, ¿verdad? Las células madres están allí junto con los macrófagos que están emigrando y ellas empiezan a actuar sobre este tejido. Cuando ponemos el primer trasplante de células madre, no sé, ahorita vieron la lámina anterior, lo primero que podemos notar aquí que cambió es que ahora ya hay menos macrófagos atacando la corteza cerebral. Y es que las células empiezan a hacer una inmunomodulación y empiezan a hacer que el sistema inmune baje, disminuya el ataque que hay sobre el cerebro. Si esto no se corrige, las células no podrían hacer nada, porque sería reparar algo que nuevamente se va a dañar porque siguen los macrófagos demasiado disparados contra la corteza y volverían a dañar el trabajo que ellas hicieron. Lo otro que podemos observar aquí es que la mayoría de los halos amarillos con el primer trasplante ya desaparecieron, ¿verdad? Y fíjense que ahora me quedan, aquí todavía queda inflamación, pero en este desapareció y en este también, pero persisten
las imágenes estrelladas. Es decir, en un primer trasplante no se logran eliminar todavía las fibrosis. La fibrosis son como bloques o paredes que hay que quitar del medio para que ahí se puedan hacer nuevos tejidos celulares. Pero ya nada más con este primer trasplante, en el 90% de nuestros niños se ha visto que ya logran estar más conectados con el medio que les rodea. Se ven un poco más tranquilos, aunque pueden hacer todavía picos, de repente se exacerba, está el proceso en camino. Puede comprender las órdenes, se queda viendo, aunque todavía no logra obedecerlas muchas veces. Como también pudo haber disminuido en este caso el área que estaba en esta área inflamatoria, en el área temporal, toleran mejor los sonidos, aunque todavía sigan gritando, porque todavía siguen sin escucharse. Pero la inflamación, al bajar la inflamación, ellos empiezan a tolerar mejor el entorno. Sí, por eso los papás cuentan que ya los pueden llevar a sitios donde haya muchas personas y toleran estar allí sin taparse los oíditos. Como también bajó la inflamación en esta zona, en el caso de este modelo que les estoy poniendo. Acuérdense que todo va a depender de dónde tengan las lesiones nuestro bebé. Puede haber también ya menor hipotonía, el bebé se cae menos y aunque puede seguir persistiendo la incoordinación. Entonces, fíjense, lo más interesante de entender es que cuando entra la primera camada de células madres, la primera camada está en empezar a corregir el sistema inmune, que es el problema principal, y segundo, en empezar a desinflamar. Pero es que si no desinflaman, las células no pueden llegar a donde está la fibrosis, porque el tejido está muy comprometido alrededor, ¿sí? Se puede controlar en algunos ya la hiperactividad. Ok, vamos a ver entonces ya cuando llegamos a un segundo trasplante de células madres, ¿qué pasa? Volvemos a poner las células por vía endovenosa y aquí estas actúan sobre la corteza cerebral y podemos ver que en este segundo trasplante, en la mayoría de los casos, comienzan ya las células a llegar a la fibrosis y empezar a destruirlas. Es por eso, fíjense cómo aparece este halo rojo. Lo estoy representando aquí como un halo rojo, porque se parece a lo que había en la rodilla. ¿Se acuerdan? La herida de la rodilla se rodeó de un halo rojo. Este halo rojo también aparece a nivel del cerebro, en áreas que ya estaban normales, pero las células utilizan el área circundante que está normal, que le sirva de piso para atacar la fibrosis. Por eso es que ocurren las crisis reparativas. Y por eso es que yo los digo, no se preocupen, no crean que se perdió lo que ya se logró. Lo único que en este momento esa zona también está comprometida. Comprometida ayudando como base, como piso a las células para que logren destruir la fibrosis que está en el centro. Y se puede hacer en el futuro, en un futuro cercano, nuevas conexiones. Esas son realmente la causa de las crisis reparativas. Entonces, un bebé en un segundo trasplante, hay que entender que reparar implica esta inflamación que se hace alrededor sobre un tejido que ya estaba sano. Ya estaba sano. Y por eso es que pareciera que hay como un retroceso momentáneo en ciertos momentos, ¿sí? Pero es un retroceso temporal. Entonces, reparar implica inflamación e implica inflamación de alrededor de la lesión. Y vamos a tener entonces un niño que sigue estando más conectado con el entorno, pero vuelve a estar más impulsivo y hasta agresivo. Dice, wow, ahora está agresivo. Sí, esa zona inflamatoria roja está produciendo esto.
Comprende órdenes, pero no las puede obedecer todavía. Después de controlar esfínteres, de nuevo se vuelve a hacer sus necesidades encima. Ese retroceso es por esas áreas que ahorita se están utilizando como base para poder avanzar. Entonces, lo más importante de entender es que en esta segunda dosis de células madre, lo que se necesita es que haya la ruptura de la fibrosis. Es como una pared, un muro que hay que derribar. Y no lo podemos hacer si las células, a través de esos exosomas y enzimas que secretan, no pueden actuar sobre esas fibras y romperlas. Pueden reaparecer también trastornos del sueño. Sí, no solo por la fibrosis, sino y la inflamación que se hace alrededor de la fibrosis, sino que muchas veces las células utilizan las horas que el niño está descansando para hacer la labor más fuerte, porque es el momento en que el niño no está gastando energía en actividades. Por eso es que siempre les pido que tengan a la mano un paracetamol, un acetaminofén, y si el bebé o la beba se les despierta en la noche, le ofrezcan a tomar esto para que baje la inflamación que hay alrededor donde se está produciendo el cambio, ¿sí? Entonces puede ser que por todo esto que está pasando en un segundo trasplante, el bebé que ya quería compartir con otros niños, si así se dio en el primer trasplante, deje otra vez de participar con los niños, pero es porque está impulsivo, agresivo y esas zonas se están modificando. Entonces, ¿qué no debemos olvidar? Que las crisis reparativas involucran el tejido sano circundante a la lesión. Un tejido que está sano, pero que está sirviendo de ayuda y de base para que el tejido central dañado se pueda reparar. ¿Qué pasa cuando ponemos un tercer trasplante o un quinto trasplante? Igual, por vía endovenosa llegan las células madre. Hay ahora menos macrófagos atacando el cerebro, ya la inmunomodulación ha avanzado, ya nuestros niños son menos alérgicos, son más tolerantes a los alimentos que antes le hacían daño, que antes ni siquiera quería probar porque tenía trastorno del olfato o del gusto, porque todas estas zonas se han desinflamado y son esas fibrosis que vemos aquí, con un poquito de inflamación, pero quedan un callo intenso central, ¿verdad? En ciertas áreas. Entonces, podemos ver que ya después del tercero, quinto, se empiezan a restablecer funciones perdidas y se logran nuevos avances. Siempre después que pase una crisis reparativa, y eso ha sido la experiencia de mis pacientes, siempre, eh, todos se dan cuenta, aunque las crisis sean muy severas, en lo que paran, el niño sube, avanza, empieza a hacer cosas que antes no podía hacer. Y es porque las células lograron tumbar esa fibrosis y enseguida se recuperó el área con células nuevas. ¿Qué células nuevas? Las células madres que se colocaron y que estimularon el banco que estaba allí. Ellas solamente estaban esperando el espacio libre para volverse a formar. Un espacio que si no quitamos la fibrosis, ellas no van a lograr la conexión. Entonces, podemos ver también que empieza a haber más empatía con quienes le rodean, pueden expresar mejor sus sentimientos, abrazar, hay muchas otras cosas que empiezan a aparecer. Ya obedecen órdenes, están más dados a hacer caso a todo, se dan cuenta de dónde están, de quiénes se sienten ya integrantes de un grupo familiar, ¿verdad? Toleran los sonidos, ¿verdad? Puede haber exacerbaciones de algunas conductas que ya estaban superadas de nuevo. ¿Por qué? Porque esas pequeñas fibrosis también se tienen que destruir. Pero hubo un avance. Entonces,
Donde hay fibrosis resuelta, seguro, y eso ocurre en el mismo proceso, lo que se está haciendo es nuevo tejido cerebral o neuronas que se están interconectando. Y al interconectarse, se hace el cambio y los avances en nuestros niños. Porque lo más importante que tenemos que entender, si nosotros viéramos el cerebro realmente, no es como esa foto que les mostré antes, que es un esquema. Es realmente esto, una red intrincada de fibras que se están interconectando unas con otras. Por esa razón, cuando nosotros nos llega un estímulo visual, ese estímulo puede ser llevado por el ojo hasta la parte occipital, pero de ahí hay muchas fibras interconectadas. Y el yo ver, por ejemplo, alguien, ese estímulo viaja rápidamente a mi corteza prefrontal o frontal, yo puedo reconocerlo. Puedo relacionarlo al interconectarse con otra zona del cerebro, con un sentimiento. Sé que es mi mamá y me manda otro estímulo al lóbulo parietal para que yo corra a abrazarla. Si entendiéramos que todo eso son miles de conexiones que ocurren en un segundo, para que un bebé pueda hacer todo eso con solo ver a un ser amado. Tiene que integrar toda la corteza. Entonces, cada vez que tenemos una fibrosis obstruyendo esas conexiones, el bebé llega hasta un punto y ya no puede dar más. No podemos tener la respuesta completa. Y es que el cerebro es eso, es una red intrincada donde miles y millones de conexiones se están haciendo en milésimas de segundo para que logremos la respuesta adecuada. Toda ella tiene que estar interconectada y funcionante. Ya se han hecho estudios donde se ha visto que dependiendo de lo que querramos, hay zonas del cerebro que se activan, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, aquí tenemos algo que nosotros, un estímulo que sentamos en la piel y pueda llevar a una respuesta motora, tiene que disparar todas estas conexiones que están aquí. Es decir, todo tiene que interconectarse para nosotros ver la respuesta adecuada. Entonces, si tenemos un cerebro, una malla así de raíz, de REC, que está invadida por macrófagos y células del sistema inmune, que me la está inflamando y me la está fibrosando, no se va a poder hacer estas conexiones. Hasta lo que entendemos por el momento, cuando estos macrófagos y células del sistema inmune están invadiendo esta red, donde quiera que ellos están atacando esa red y se hace la inflamación, que son esos halos amarillos. Pero si esta inflamación persiste en el tiempo, ¿verdad? Empiezan a aparecer también fibrosis, que son todas estas imágenes estrelladas. Entonces, por las manifestaciones clínicas que vemos, porque no existe ningún examen imagenológico como tomografía, resonancia por emisión de positrones, no existe nada que nos permita visualizar qué está pasando en la corteza de nuestro bebé. Por su comportamiento y por ¿cómo se llama? La explicación por la que ocurre esto. Cuando nuestros niños tienen menos de 5 años, han estado menos expuestos a esos antígenos que los inflaman. En esta foto yo estoy representándoles esos antígenos por un vaso de leche de vaca, pero hay muchos. Está el huevo, el trigo, todo lo que nuestros niños le hayan dicho que es alérgico, cada vez que se lo hemos ofrecido sin tener conciencia que eso está estimulando el sistema inmune, lo que hemos
hecho es que se inflame más y más. Una inflamación más persistente en el tiempo es lo que hace que aparezcan las fibrosis. Entonces, más o menos lo que ocurre es que este es un tejido cerebral que representa a los niños menores de 5 años y ya este que tiene más fibrosis a niños mayores. ¿Sí? Que el trabajo que tienen que hacer las células es más fuerte. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya niños menores de 5 años que también tengan fibrosis. ¿En qué casos puede pasar eso? Bueno, primero, porque las mutaciones que tenga ese bebé sean más que en otros. Ya se ha descrito que pueden haber hasta 111 mutaciones, en especial en el cromosoma 2, que tiene que ver con la formación del sistema nervioso, y en el cromosoma 6, que tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, ¿puede ser que un niño menor de 5 años ya tenga fibrosis? Sí. Pero lo más seguro es que uno mayor de 5 va a tener fibrosis segura. ¿Puede haber niños de 5 años que no tengan nada de fibrosis? Sí. Y son aquellos a que no se les presenta ni una crisis reparativa. Sí hay niños que hemos tenido que no tienen crisis reparativa, que se les ponen sus 3 trasplantes y ellos evolucionan. Es más, hay mamás que me han llamado y me dicen, doctor, ¿y será que mi hijo no le está haciendo nada? Porque él no tiene crisis reparativa, pero cada día está mejor. Mi amor, tu niño tiene la bendición de que por alguna razón, bien porque no lo expusiste tanto a antígenos, porque le diste leche materna, por varios factores, o porque no tenía tantas mutaciones, no había hecho todavía fibrosis. Igual hay niños menores de 5 años que hacen muchas crisis reparativas porque era lo contrario, ya tan pequeñitos tenían fibrosis. Pero los niños mayores de 5 años lo más seguro es que las van a tener porque estuvieron más tiempo expuestos a todo esto que le estaba inflamando y lesionando su corteza cerebral. Entonces hay que tener claro que una de las reglas que podríamos decir es que a mayor edad va a haber mayor compromiso. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La mayor dificultad que tenemos, papi y mami, es que no existe, como les dije ahorita, un método imagenológico para evaluar las lesiones de la corteza cerebral en vivo. Estas lesiones que yo les estoy hablando es por estudios que se han hecho, sobre todo el doctor Ishin, que hizo estudios en niños que habían fallecido con diagnósticos de autismo y habían fallecido por accidentes de tránsito. Esto permitió que cuando les hicieran las autopsias se descartara que ellos no tenían ninguna otra enfermedad y que las lesiones eran por el autismo. En todos los cráneos que él estudió, todo el encéfalo, él pudo ver esos parches o fibrosis y esas inflamaciones y menor cantidad de vasos sanguíneos irrigando la corteza. Es decir, había un compromiso real. Lastimosamente, no podemos abrirle el cráneo a un bebé para ver cómo está su tejido, porque lo lesionaríamos. No existe un método imagenológico. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando ya nuestro niño no tenga fibrosis? ¿Hasta qué punto tenemos que ponerle células madre? Porque no existe. No existe un examen de sangre, no existe un estudio que yo haga y te diga y les pueda decir si ya se eliminaron la fibrosis o no, mami, papi, quedan 2 fibrosis, ya con uno más sale. No existe eso. Entonces, como esa es la gran dificultad, lo que nos va a inferir, a ayudar a inferir o a entender qué pasa, son lo que lo relacionas con las manifestaciones clínicas que tenga nuestro bebé, ¿verdad? ¿Cómo se está comportando nuestro bebé? Entonces, mientras más antígenos, más fibrosis. Entonces, lastimosamente, esto quiere decir que puede haber la situación de que 5 trasplantes no sean suficientes.
Cuando yo les hablo de 3 o 5 trasplantes, es porque nosotros en el año 2010 hicimos un trabajo de investigación con más de 150 niños autistas. Y en él, estadísticamente, pudimos ver que en su mayoría los niños menores de 5 años, probablemente también porque el cerebro no había terminado de consolidarse o porque no había estado tan expuesto a los antígenos, con 3 trasplantes y un refuerzo posterior, salían por completo. Y los mayores de 5 años había que ponerles 5 o más trasplantes más adelante. Eso fue por ese estudio que hicimos. Pero hay que entender que cada uno de nuestros hijos es único. Hay variaciones y esto ocurre en toda la medicina. No hay nada cuadrado, estricto. Incluso un tratamiento que uno pueda colocar en un paciente, a veces por decirles algo, un paciente oncológico se plantea para cierto tumor cierta cantidad de quimioterapia y resulta que terminan esa quimioterapia y todavía el tumor está ahí y tienen que cambiar la otra quimio y volverle a reiniciar el ciclo. Es decir, hay un estándar, pero los pacientes no son matemáticos. En medicina 2 y 2 no son 4. Entonces lo más importante es cómo nuestro bebé esté reaccionando a los trasplantes. Cómo se están presentando esas crisis reparativas. Y ahí es donde podemos decidir si se requieren o no los refuerzos y cuántos refuerzos deben ser. Lo más importante, y esto nos lleva también a entender que seguirle colocando a nuestros niños suplementos vitamínicos de diferentes tipos, antioxidantes de diferentes tipos, ¿verdad? Grasas como omegas, omega 3, omega 6, aceite de oliva. Yo estoy de acuerdo totalmente con los omegas, el aceite de oliva, perfecto. Pero ellos no van a romper la fibrosis. Estas sustancias actúan sobre las células vivas, no sobre un callo, no sobre un material que es un bloque. Ellas no van a romper la fibrosis. Entonces, pensar que esto nos va a ayudar a avanzar en una fibrosis, no tiene sentido, no es así. Sin embargo, el aceite de oliva y los omegas son grasas positivas, son grasas insaturadas que van a ayudar a formar nuevas células, sí. Sí, porque nuestras células tienen una bicapa lipídica, tienen una gran cantidad de lípidos y proteínas en su superficie y van a mejorar las interconexiones entre las neuronas, la capa de mielina, claro que sí, pero ellas jamás lo van a poder hacer sobre un tejido fibrosado. Lo primero que hay que hacer es quitar el tejido para que ellas puedan interconectarse. Por cierto, voy a aprovechar el momento para darles una sugerencia, porque he escuchado a veces decir a papá, a algunos padres, a mamá, que como ellos han usado aceite de oliva todo el tiempo, lo usan hasta para calentarle alimentos a los niños. Por favor, el aceite de oliva es un aceite virgen y es el aceite más poliinsaturado que existe. Nunca, jamás, se los suplico, lo vayan a calentar. Es un error muy grave y transforman el aceite de oliva en un veneno, porque resulta que las cadenas de él están insaturadas porque no se han cerrado, no se han unido. Pero cuando ustedes lo calientan, se desprende oxígeno, hidrógeno y saturan todas las cadenas y lo transforman químicamente hablando en el aceite más pesado y saturado que pueda existir. La única manera que se le debe dar a nuestros niños y para nosotros mismos en la familia el aceite de oliva es a temperatura ambiente, temperatura natural. Cuando preparen una ensalada, pónganle una cucharada de aceite de oliva. Cuando quieran darle algo a sus niños, pónganle una cucharada encima, pero jamás vayan a freír con él. Jamás le suban la temperatura, por favor. Porque en vez de estarle dando
un beneficio a su bebé, le están dando un veneno. Así de grave es, porque esto que les estoy dando es una explicación bioquímica. No se debe hacer porque se satura, ¿sí? Ok, entonces, lo que les estaba hablando, todo esto, nosotros a veces me dicen, doctora, continúo dándole suplemento, continúo mi vida si quieres dárselo, pero en la medida que mejore el intestino y su bebé pueda absorber mejor los nutrientes naturales, ya no lo va a necesitar. Además, lo que aquí necesitamos no es eso, necesitamos es romper la fibrosis. En cuanto a las grasas poliinsaturadas y al aceite de oliva, les repito, sí. Sí, porque va a ser como un aporte para un sustrato para formar nuevas células cuando la fibrosis ceda, ¿sí? Entonces, entendamos que la fibrosis son un material calloso, duro, no puede ser eliminado por otros métodos, sino a través de las enzimas que son producidas por las células madre. ¿Cómo? A través de las crisis reparativas. Entonces, si los callos no se rompen, no se formará tejido funcional y nuestros bebés no avanzarán. Podemos tener años a nuestro niño en una terapia ocupacional, años en una terapia del lenguaje. Las células neuronales van a tratar de formarse y hacer conexiones. Podemos en momentos ver avances, pero ¿qué va a pasar? Que como el sistema inmune no se ha corregido, se va a inflamar otra vez, se puede hasta fibrosar y se pierde. Por eso es que vemos en estos otros caminos que nuestros niños avanzan y retroceden, porque no se ha corregido ni el sistema inmune, ni tenemos nada para eliminar la fibrosis. Entonces, los refuerzos son sumamente importantes porque nos permiten reevaluar si aún quedan fibrosis por romper. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros le ponemos un trasplante a nuestros niños, nosotros nos vamos a dar cuenta si necesita o no el siguiente, independientemente del momento en que estemos, si ya estamos terminando el tercer o quinto trasplante. Si en ese tiempo que se espera, después del tercero, cuando son pequeños, o después del quinto, cuando son más grandes, existen crisis reparativas, nuestro bebé sí va a necesitar el refuerzo. ¿Por qué razón? Porque ellas todavía estaban tratando de romper una fibrosis que no sabemos si terminaron de romperla. Y así la hayan roto, quedó eso inflamado. Entonces esta nueva camada va a entrar a desinflamar. Le ponemos esta nueva camada y ya no hay más crisis reparativa, finalizamos con las células. Finalizamos, ya no necesitamos más, necesitamos estimularlo, ponerlo a jugar con otros niños, seguir un poco más con su terapia de lenguaje, darle mucho amor, explicarle todo lo que hay en la casa y él se va a ir poco a poco amoldando hasta que termine de regenerarse todo. Pero ya estamos seguros que no quedó bloqueo de esos callos. Entonces, la crisis reparativa es lo que realmente nos permite completar o culminar la regeneración del tejido nuevo. Volvemos a repetir, si los callos no se rompen, no se formará tejido funcional. Mientras hay crisis reparativa, todavía puede quedar más fibrosis ahí. De hecho, todavía están trabajando sobre la fibrosis. Quiero retomar con esta foto para explicarles otra cosa. Esta es la rodilla de este pacientito que se lesionó. Ya les dije que este tejido rosadito son células nuevas de la piel, tan nuevas y tan bebé que todavía se ve sonrosado. Así está el cerebro de sus bebés. Imagínaselo ahora en las neuronas cuando se acaban de poner las células madre. Su bebé ya se está relacionando con el entorno, ya quiere jugar con los niños, pero si ustedes pudieran ver ahí adentro, las neuronas son bebé.
están apenas haciendo conexiones, es un tejido frágil, porque eso es lo que les quiero demostrar con esto. Si ustedes observan esta piel, vamos a ver que es un tejido que tiende a ser frágil. Si esta persona con esta piel así, por mala suerte, se vuelve a lesionar, ahora no una raspadura, sino con una lesión, por ejemplo, con un palo o una rama, hace una lesión punzante, eso se va a romper enseguida. Con el más mínimo roce, va a hundirse y a volver a sangrar. ¿Por qué? Porque todavía no estaba maduro, ¿verdad? Entonces va a ser muy frágil ante estímulos agresivos que estén sobre ella. Hay que entender que todavía estas nuevas células, y en este caso de la piel, pero también en el sistema nervioso, va en proceso de maduración. ¿Cuál sería la maduración de la piel? Que esas células envejezcan, empiecen a morir la capa más superficial y se forme la capa córnea, para que sea exactamente igual a la que está alrededor. ¿Y cuál sería el proceso de maduración en el cerebro? Que esas neuronas nuevas no solamente tengan 3 o 4 conexiones, sino que hagan conexión para acá, para acá, para acá, para. Hagan una malla. Cada una de ellas puede interrelacionarse de 1000 formas con el alrededor. Ese es el proceso de maduración neuronal. Cada una de esas conexiones implica que áreas de nuestro cerebro se están interconectando y implican mejoría en lo que vemos en nuestros bebés. Y no solo eso, estas células se están conectando con las células alrededor. Y eso es lo que pasa en el cerebro. Entonces, fíjense, les estoy poniendo este ejemplo para que me entiendan. Cuando nosotros tenemos un tejido tan bebé, tan frágil, tan acabado de formar, cualquier estímulo agresivo, ahora me voy a referir al cerebro. En este caso era con un objeto que se pudiera punzar ahí, o así sea suavecito, la va a lesionar. En el cerebro, cualquier aumento de presión, cualquier aumento de oxígeno al máximo, como son las cámaras hiperbáricas, que lo que yo estoy es aumentando la presión y el oxígeno, o ondas eléctricas de choque que me hiperestimule, lo que puede hacerme es un daño a ese tejido, vamos a decirlo así, bebé, ese tejido frágil, ese tejido nuevo que se está formando. Y entonces, en vez de ser una ayuda, lo que va a ocasionarme una lesión. Mi recomendación, mami y papi, es que antes de ustedes decidir hacer un estímulo directo sobre el tejido con cámaras hiperbáricas, con ondas de choque en el cerebro, tienen que esperar por lo menos 3, 4 años que se le hayan puesto las células, para que le den chance a que las células hagan todas las conexiones que quieren hacer. Sinceramente, yo dudo que después vayan a necesitar ni cámara hiperbárica, ni ondas de choque, ni mucho menos estímulos agresivos. ¿Qué necesitamos en este momento? Estímulos alrededor del bebé, abrazarlo, hablarle, darle información nueva, que comparta, estimulación del lenguaje, enseñarle cómo pronuncio, unirle el nombre de los objetos, que él vea cómo lo pronuncio. Necesita estímulos, no al cerebro, estímulos externos para que cada día esté más conectado. Eso es lo que sí necesitamos. Una buena terapia de lenguaje, una terapia ocupacional, terapia física, si es necesario en el caso de niños con hipotonía, pero no hiperestimular ese tejido bebé. Entonces, ¿cuántos trasplantes de células madres son necesarios? Bueno, primero necesitamos llegar al objetivo, que hayamos logrado los avances que necesitaba nuestro bebé, que ya nuestro bebé se equipare a lo que esperábamos de él a la edad. ¿Ya? ¿Para qué vamos a poner más? O también que le pongamos un trasplante y después de ese trasplante no se presenten crisis reparativas.
Eso quiere decir que ya no hay fibrosis que romper. Ya no se necesitan más refuerzos. Entonces, cuando yo siempre les hablo de 3 a 5 trasplantes, insisto, es que esto es basado en datos estadísticos. Pero cada uno de nosotros tiene que ponerse la mano en el corazón y saber dónde estamos con nuestros niños. Mientras más los ayudemos, mientras más temprano sea romper esa fibrosis, mejores es el pronóstico y las posibilidades del bebé. Porque cada vez que pongamos un refuerzo, lo que estamos es construyendo un piso para que cada día él tenga mejores posibilidades de un mayor futuro, de interrelacionarse y ser funcional y poder ser independiente. Bueno, por su atención, muchas gracias.